5 es muy interesante porque lo que hace el profeta Miqueas es hacer ciertas preguntas retóricas. De acuerdo a los versículos 2, 3 y 4, hay un tremendo juicio que se viene, tremendo. Y es una cierta explicación, como lo vimos el domingo pasado, de una sinopsis con respecto a lo que Dios va a hacer. Fíjense que el versículo 3 dice, porque aquí Jehová sale de su lugar. Sabemos que es una referencia al día de Jehová, cuando Dios finalmente va a decir, basta con la corrupción, basta con el pecado, y Él va justamente a salir de su lugar, como dice el texto, y algo va a ocurrir. El profeta, ¿cierto?, describe cómo incluso los lugares altos, las alturas, se derretirán. El versículo 4 dice, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Esta forma metafórica de describir los acontecimientos que acompañan a la venida de juicio de parte de Dios son terribles. Pero el versículo 5 nos da en cierto sentido la razón de por qué también Dios al finalmente va a tomar, como se dice, ¿cierto?, las medidas necesarias para sentar sus juicios y traer finalmente justicia a la tierra. Dice todo esto por la rebelión de Jacob. La palabra rebelión no solamente es pecado, lo hemos aclarado en otras ocasiones, es saber lo que es malo, pero aún insistir en ello. Y muchas veces nosotros somos rebeldes, por eso que no sé si alguna vez a ustedes les llamaron, eres un rebelde. Nuestros padres a veces usan esa palabra para decirnos, ¿por qué no haces caso? Y una persona rebelde es alguien que sabe lo que es bueno, pero aún sigue haciendo lo malo. Y la causa ahí dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Y hace preguntas interesantes. La primera es, ¿cuál es la rebelión de Jacob? Es como que alguien dijera, pero ¿en qué pecó Jacob? ¿Cuál es su pecado? La otra pregunta dice, a forma de respuesta, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y Samaria qué representa? Las tribus del norte. Después otra pregunta dice, ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? La respuesta en pregunta retórica también, ¿acaso no es Jerusalén? Es como que si los habitantes hermanos de aquellos entonces dijeran, no, nosotros no hemos hecho nada. Esa idea ofrece o nos recuerda un poco. Muchas veces las personas dicen, ¿pero por qué? ¿Qué culpa tengo yo? Y el profeta pregunta de manera retórica justamente diciendo, bueno, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuál es la respuesta? Por supuesto, es Samaria. Es como el profeta estuviera diciendo, sí, son ustedes, no se hagan los desentendidos, son ustedes. Pero también pregunta, ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? Y cuando dice el texto, lugares altos, hermanos, los lugares altos eran usados para justamente la adoración. Pero aquí lo usa en plural, lugares altos, significa que estaba lleno el sur de lugares altos, idolátricos. Por eso que el texto claramente lo dice. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Jerusalén, que era el lugar principal, oficial del culto y adoración al verdadero Dios, se había transformado, mis queridos hermanos, en una prostitución espiritual. Por eso que el texto claramente dice, bueno, ¿dónde están los lugares altos? ¿Dónde están los lugares altos de Judá? Las tribus del sur. Y él pregunta, ¿acaso no es Jerusalén? ¿Cómo puede ser posible que Jerusalén sea el lugar donde también se adora a los ídolos? Esto no puede ser. Y eso es lo que está diciendo Miqueas. ¿Acaso no es Jerusalén? Ahora, esta mañana, ¿cierto? Esta porción del versículo 6 al 16 nos revela, valga la redundancia, el juicio de Dios revelado. Y eso es lo que hace en primera instancia el profeta Miqueas en el versículo 6, usando tres verbos, ¿cierto? Ahí claramente en futuro, que expresan la inminente venida del juicio de Dios. Dice, haré pues de Samaria montes de ruinas y de tierra para plantar viñas y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y prosigue explicando en el versículo 7. Tres cosas vemos ahí que explican el versículo claramente, usando tres verbos claramente que se usan para definir qué es lo que va a hacer el Señor con esas tribus, ¿cierto? Se refiere a Samaria, pero también está involucrada incluso aquí Judá. Haré de Samaria
como dice su Biblia, miren, montones de ruinas. ¿Ha visto ciudades en ruinas después de un ataque militar? Bueno, eso es lo que está haciendo y diciéndonos Miqueas. Está revelándonos el juicio de Dios, de lo que Dios va a hacer. Haré de Samaria montones de ruinas. Derramaré sus piedras por el valle. Siguiendo la idea, ¿cierto? Añade, descubriré sus cimientos. Otra manera de describir la destrucción total. ¿Qué son los cimientos? Los cimientos justamente son los que afirman las casas. Imagínense el tenor del juicio de Dios. Incluso dice, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, dice el texto, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Lo que está diciendo es que la destrucción que se viene va a ser terrible. En el sentido, digamos, los políticos civiles, las ciudades van a ser, o los pueblos, más bien dicho, van a ser totalmente destruidos. Y esto, hermanos, describe la destrucción literal de los pueblos de Samaria, pero también se incluye la destrucción del culto idolátrico. Mire lo que dice el versículo 7, añadiéndose ahí a los juicios. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de ramera volverán. El texto es claro, hermanos, en describir la destrucción también de la religión falsa e idolátrica en la que había caído el pueblo de Israel en el norte. De la falsa religión entonces se dice, de las estatuas, serán despedazadas, destruidas totalmente. De los dones serán quemados. De los ídolos, versículo 7 también se nos dice que serán asolados. Claramente, hermanos, el texto es súper claro en describir qué es lo que va a hacer Dios con su pueblo idólatra y rebelde. Va a destruirlo de manera radical. Incluso los cimientos, lo que está escondido debajo de la tierra, va a ser desnudado y sus piedras van a ser tiradas en el valle. Una descripción, una imagen, mis queridos hermanos, radical y lapidaria del juicio de parte de Dios. Ahora, ¿qué son los versículos 8 y 9? Son un poquito extraños en el texto. ¿A quién se refiere? ¿A Dios? ¿A Miqueas? Dice el texto, por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Bueno, esto es una referencia exclusiva al profeta Miqueas, a cómo él sufre, mis queridos hermanos, este juicio de parte de Dios. Y esto es muy común en los profetas que muestran sus sentimientos también en el texto. Fíjense por favor, y no lo busquen, Habacuc 1:2, por ejemplo, también él dice y pregunta de manera quizás irrespetuosa, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Claramente podemos ver la emoción de parte del profeta, su frustración de por qué Dios no trae juicios. Él clama, ora y nadie le responde. Por eso el texto en Habacuc ahí dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Se acuerda de Jonás? ¿Qué es lo que dijo en su enojo? Te ruego que me quites la vida. Jeremías 1:6, cuando Dios lo llama a profetizar a un pueblo que no quiere escuchar para nada, dice en el versículo 6 del capítulo, Señor Jehová, no sé hablar. Me parece a Moisés, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Moisés? Pero Señor, ¿por qué no usas a otro? Aarón tiene mucho más facilidad para poder hablar, él puede ser ministro interior. ¿Por qué me pides a mí que yo lo haga? Ellos constantemente, hermanos, revelan sus sentimientos también y dejan ver claramente eso. ¿Se acuerda de Pablo en Atenas, en Hechos 17? Cómo el texto deja ver y vemos el sentimiento de él. En el versículo 16 del capítulo 17 de Hechos dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Silas y Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y puede que a lo mejor, mis queridos hermanos, no es muy, a lo mejor, normativo el ver reacciones como Jonás. ¿Por qué
no me quitas la vida. Él estaba enojado y frustrado porque cómo Dios perdona a un pueblo tan cruel y peor incluso que el pueblo de Israel, que eran los asirios. Pero también, mis queridos hermanos, esta reacción emocional de parte de los profetas también en cierto sentido nos revela y nos enseña y nos ayuda a entender cómo nosotros somos para reaccionar frente al pecado. ¿Cómo reacciona usted frente a lo malo? ¿Se frustra? ¿Le da igual? En este contexto, hermanos, vemos claramente lo que profetas también dijeron, en el sentido de que la gente llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y muchas veces vemos en la televisión esta cultura, mis queridos hermanos, cultura corrupta de llamar a lo que es malo bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo nosotros reaccionamos? El profeta, mis queridos hermanos, aquí lo expresa y deja ver sus sentimientos claramente. Son sentimientos de congoja y de tristeza y también de profundo clamor. Y lo hace de una manera retórica muy interesante, de una manera onomatopéyicamente, es una palabra un poco larga, pero que expresa la tristeza, ¿cierto?, a través de sentimientos o a través de acciones que vemos en los animales. Fíjense por favor en el versículo 8. Por esto, dice Miqueas, lamentaré y aullaré. ¿Las personas aullan? Esa es una forma onomatopéica de expresar un clamor. Dice, aullaré. Pero agrega otras cosas, fíjense. Y andaré despojado y desnudo. Haré aullido, y ahí lo expresa, como de chacales. Y sigue el texto diciendo, haré aullido como chacales y lamento como de avestruces. ¿Qué está expresando el profeta? Que su dolor, que su tristeza, mis queridos hermanos, es profunda. Yo no sé si ustedes alguna vez han orado al Señor con clamor al Señor. Una cosa es orar, pero otra cosa es clamar al Señor. Miqueas está en una situación complicada de angustia personal porque no puede soportar o no puede ver justamente cómo su pueblo también sufre y va a sufrir por su propia rebelión. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo y haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Hermano, es triste ver que en el día de hoy muchas veces nosotros no tenemos una reacción correcta, sentimental frente al pecado. Nos da la misma a veces. La inmoralidad, el pecado flagrante, directo. Estamos viviendo en un momento, en un tiempo en nuestro país en donde hay desórdenes, donde hay impunidad por todos lados. Pero muchas veces nuestros contextos, hermanos, con a veces nuestras propias vidas, no reaccionamos de la manera adecuada. No nos parece a veces malo lo que hacemos en desobediencia al Señor. La razón de por qué el profeta Miqueas, ¿cierto?, está en una angustia, ¿cierto?, incluso al nivel extremo, la vemos en el versículo 9. Miren lo que dice en el versículo 9. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Nuevamente el profeta usa una figura aquí que es la figura de las heridas para describir no una herida literal del pueblo, sino el pecado del pueblo. Y es muy interesante porque vemos dos polos de esta descripción aquí. Leo de nuevo, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo. Y muy interesante, Miqueas describe el pecado bajo dos conceptos aquí. Por un lado, hace alusión, mis queridos hermanos, a la profundidad del pecado, pero también a su extensión. ¿Cuál es la profundidad? Él usa la figura de la llaga. Dice, habla de llaga claramente y dice que es dolorosa. El texto ahí hebreo, la idea es que es una llaga que es profunda. Y hermano, ¿acaso el pecado no es algo que tiene que ver con algo profundo? Pero también el pecado tiene un polo extensivo y aquí es muy interesante porque hasta dónde llega esta llaga en el texto. Fíjense en el versículo 9.
Él hace una alusión ahí geográfica o adverbial, hablando o diciendo, no solamente la llaga es profunda, sino que también se ha extendido. ¿Hasta dónde dice su Biblia? Hasta Judá. Y eso es una referencia a las tribus del sur, hasta Judá. Pero aún sigue explicándolo y dice, llegó hasta la puerta de mi pueblo, incluso hasta la capital del reino del sur, hasta Jerusalén. ¿Hasta Jerusalén? Podría preguntar uno. ¿Acaso Jerusalén no es la ciudad oficial de Israel en donde celebramos los cultos a Dios, donde celebramos el culto al Dios verdadero? Sí, dice Miqueas, la corrupción incluso ha llegado hasta la puerta de Jerusalén. ¿Entiende, hermanos, por qué entonces el profeta está lamentándose? ¿Por qué él aúlla como un animal? Es porque el pecado para él no es algo, hermanos, liviano. Él está diciendo, ¿cómo puede ser posible? Por supuesto, él también sufre porque está viendo el juicio de Dios venir. Pero el juicio de Dios justamente sigue siendo justo, porque el pecado de Israel es grave, es rebelión. Ahora, vemos esta figura, mis queridos hermanos, claramente replicada en la Escritura, la profundidad del pecado y su extensión. David dijo, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa es la profundidad del pecado. Cada uno de nosotros no nace para ser un pecador, nacemos ya pecadores. El hombre no peca porque es pecador, sino al revés. Es un pecador porque nace en pecado. Nace ya, diríamos, como un árbol que no es enderezado desde el principio. Nacemos en pecado. Pero mire la extensión, también se replica en pasajes como el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda de Romanos 3:23? Versículos que nos aprendemos de memoria. ¿Acaso no está hablando de la extensión del pecado? Por cuanto todos pecaron. ¿Hasta dónde cubrió el pecado? Todo el pecado. Cubrió a todos, a toda la humanidad. Por eso que no tiene sentido, hermanos, ver muchas veces en la Escritura, y eso no existe, esta idea pelagianista de considerar que el hombre en realidad es bueno, que la cultura lo manea y lo transforma en una mala persona. O también este semipelagianismo que incluso ha llegado a la iglesia y es parte de la teología católica de decir, no, el hombre en realidad sí le afectó el pecado, pero no es tan malo en realidad, tiene libre albedrío para volver a elegir a Dios. Hermanos, la Escritura es tan tácita en esto al decirnos que el hombre es corrupto desde su nacimiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló y explicó que el problema del hombre tenía que ver con el corazón? Porque de dentro del corazón, ¿qué surgen? Y hay una lista constante ahí, malos pensamientos, mentiras, homicidios, adulterios, y sigue el listado. Miqueas no nos dice algo extraño a la teología del Nuevo Testamento, incluso dice el texto, porque su llaga es dolorosa, y eso es claramente una referencia al pecado, su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá. Así es el pecado, hermano, es como la levadura. Es profundo, pero también afecta a todos y a todos los hombres. Tercera cosa, lo primero es que Dios claramente manifiesta sus juicios aquí, claramente. Segundo, Miqueas revela su pesar. ¿Cuál es el pesar de Miqueas? Es que, por un lado, Israel está tan corrupto, pero también él sufre por el juicio que se viene. Tercero, y esto puede ser un poco curioso, Dios indica el guión del castigo. ¿Qué es un guión? Un guión se usa en películas, se usa en obras de teatro. Es un papel que define las líneas que tú vas a decir. Lo que te toca a ti decir. Pues se usa en series. Y estos versículos, fíjense, del 10 al 16 parecen un guión. Porque Dios invita al pueblo a decir, vengan para acá.
Este es el guión del castigo. Sin embargo, un guión se usa en una película ficticia. Este guión no tiene nada de ficticio, es totalmente real. Y es lo que ocurrió posteriormente, hermano, con las tribus, en este caso, en primer lugar, del norte. ¿Qué se menciona aquí en el versículo 10 al 16? Lo primero que vemos, mis queridos hermanos, es que el profeta Miqueas menciona 11 pueblos al oeste de Jerusalén. Un poco enredado puede ser la lectura, pero son 11 pueblos que aproximadamente están muy cerca de Jerusalén, algunos a 40 kilómetros, a otros a 45. Puede ser que uno de los pueblos más lejanos haya sido Moreset, justamente donde venía Miqueas, a unos 60, 65 kilómetros al oeste de Jerusalén. Todos pueblos del sur. Por eso llama la atención, porque recuerden, Miqueas está predicando a las tribus del sur. Pero también es un llamado a todo Israel. También es un llamado a las tribus del norte. Ahora, estos pueblos que vemos aquí en esta lectura son pueblos del sur. Pero cada uno de ellos se les dice algo. Como les dije, parece algo curioso leer aquí, es como un guión. Notemos por favor algunas cosas. Dice el versículo 10, no lo digáis en Gat, el primer pueblo, ni lloréis mucho. ¿Se da cuenta cómo está indicando Dios qué es lo que debería hacer incluso el pueblo? No llores. Es como decir, ya no es tiempo de llorar, ya es tarde. Muchas veces las personas en el día de hoy lloran por tomar malas decisiones, pero muchas veces eso tiene que ver justamente por no haber hecho caso al consejo. Y el texto lo dice, no digáis en Gat, ni lloréis mucho. No, ya es tarde, no lloren más. Mire el otro consejo, revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. ¿Cómo eso? Revuélcate en el pueblo. Bueno, literalmente la ciudad, o en este caso el pueblo, Bet-le-Afra significa ciudad polvorienta. Es como que Dios está diciendo, viene el juicio, vienen las tropas de un imperio terrible, así que revuélquense porque el juicio viene terrible. ¿Cómo expresa Dios esto? Es muy curioso, mis queridos hermanos. Sigo la lectura. Pásate, oh morador de Zafir, y es muy interesante porque Zafir tiene la idea también del significado de belleza, pero aquí es muy interesante. Tú que te crees bello, podría decirse, dice, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. Es como lo antónimo, te crees muy bello, pero vas a estar desnudo y más encima, en vergüenza. Es casi poético lo que está diciendo el profeta. Se añade, el morador de Saanán no sale. Y suena, es muy interesante, suena como salir, de hecho significa, pero se contrasta, mis queridos hermanos, con el temor del pueblo, justamente de salir fuera de sus casas. Porque eso significa, en cierto sentido, también Saanán. Dice, no sale, pero van a salir igual. Sigue diciendo el texto, el llanto de Bet-Esel os quitará su apoyo. No va a haber apoyo entre estos pueblos del sur. ¿Por qué? Porque se viene el juicio. Fíjense por favor el versículo 12. Nos explica un poquito. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien. Eso es lo que anhelaron. Y este verbo anhelaron habla de, ¿cierto?, de una realidad que ellos, ¿cierto?, contrariamente a lo que estaban deseando, iba a ocurrir lo contrario. Dice, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Está describiendo lo que va a ocurrir como un hecho también realizado. Desearon el bien, pero no les va a llegar el bien, porque viene el mal. Fíjense el versículo 13, otro consejo de tipo guión. Miren, vengan. Uncid al carro bestias veloces o moradores de la... que es como que Dios estuviera dando consejo de cómo es el declive o cómo deberían actuar en el declive que se viene. Uncid los carros, bestias veloces o moradores de Laquis. Todas, como les dije, pueblos del sur. Que fuiste principio de pecado la hija de Sión. Contaminaste, influenciaste a Sión con tus pecados.
uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones del norte. ¿Cómo es que llegaron también, uno podría preguntarse, las idolatrías de las tribus del norte al sur? La influencia de Laquis, dice el profeta Miqueas. Laquis influyó negativamente a Sión. En términos generales, lo que nos está diciendo Miqueas es que todos estos pueblos que se mencionan aquí, Gad, Bet Leafra, Zafir, Saanán, Bet Esel, Maarot, todos estaban corruptos, mis queridos hermanos. No había nadie que buscara a Dios, justamente. Sigo leyendo, versículo 14. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad, las casas de Aksif serán para engaño a los reyes de Israel. El profeta revela, ¿cierto? Aquí una de las cosas que va a ocurrir, no solamente se darán dones en un momento totalmente equivocado, sino que también, como se menciona aquí un pueblo, dice, las casas de Aksif serán para engaño a los reyes de Israel. Creerán que también esos lugares serán para protección. Vámonos, huyamos ahí. Tenemos algunos búnker de protección. Eso no va a ocurrir, está diciendo el profeta Miqueas. Versículo 15 es más claro aún, porque revela de a poquito qué es lo que va a suceder con estos pueblos. Aún os traeré nuevo poseedor. ¿Qué está diciendo? Ya no van a ser libres de sus ciudades, porque viene un imperio poderoso y los va a subyugar a ustedes como nación. Por eso el texto dice, aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulán. ¿Está hablando de qué? De caos civil, todos corriendo de aquí para allá. La flor de Israel huirá hasta Adulán, Jerusalén. Caos civil. Ahora, miren qué interesante el último versículo. Parte del guión. Prepárate. Eso es lo que está diciendo en cierto sentido Dios a las tribus del sur, como también las del norte. Miren, ráete y trasquílate. ¿Por qué razón? Por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Fíjense que el profeta describe el acto de el exilio como un acto realizado. Fíjense en el último verbo, al final del versículo. Hazte calvo también. ¿Por qué razón, Miqueas? Porque en cautiverio, ¿qué dice su Biblia? Aunque faltan algunos años para que esto ocurra, usted ya ha aprendido. Y muchas veces los profetas usan verbos en estado perfecto para describir una realidad que es tan segura que él lo escribe, no en futuro, sino lo escribe como que ya ocurrió. ¿No dice su Biblia? Porque en cautiverio se fueron de ti. Faltan años, muy poquitos, para que el reino, ¿cierto?, del sur fuera cautivo. Recuerden que fue el primer reino que se fue a cautiverio, fue el reino del norte en el 722 por el imperio asirio, pero Judá va a ser invadido no por los asirios, sino por la otra potencia que va a venir a tomar la cabeza de los imperios, el imperio babilónico. Hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí claramente? Como les dije al principio, el juicio revelado de Dios. ¿Y qué aprendemos, hermanos, de esta porción de la Escritura? Que nos introduce también a muchas cosas interesantes que el profeta Miqueas nos va a presentar más adelante. Pasajes muy interesantes que tienen que ver también con el Mesías, pero también con la restauración de Israel. Hasta aquí Él nos ha revelado el juicio de Dios. ¿Y qué aprendemos, mis queridos hermanos, en esta sección? Con esto voy concluyendo. Aprendemos varias cosas que quiero que veamos, que tienen que ver con conceptos teológicos. Claramente vemos cómo Dios revela su carácter aquí. Lo primero es que Dios siempre manifiesta su voluntad, siempre.
Y en este caso, comunica sus juicios de manera testimonial. Fíjense en el versículo 2. Dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuánto hay en ti. Y Jehová el Señor, desde su santo templo, miren, sea testigo contra vosotros. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? ¿Dónde está escrita? Aquí en su palabra. Lo primero que aprendemos, hermanos, y nos recuerda de lo que es el Señor, ¿cierto? Es que Dios siempre manifiesta su voluntad. En este caso, Él manifiesta sus juicios claramente. ¿Dónde están los juicios de Dios? ¿Dónde podemos saber lo que Él ha decretado por la desobediencia de su pueblo? Aquí en su palabra, claramente. Por eso el llamado es a los cuatro vientos. El texto dice, oíd pueblos todos. Segunda cosa, desde el punto de vista divino, o sea, escritural, el pecado sigue siendo un asunto, hermanos, de fondo con implicancias universales. Fíjense por favor nuevamente en el versículo 9. ¿Por qué razón el profeta está triste? Él usa la figura de una herida. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta ¿dónde dice el texto? Hasta Judá. El pecado incluye algo que es profundo, pero algo que se extiende, mis queridos hermanos, y en este caso a toda la humanidad. Por eso, el segundo punto que aprendemos nos recuerda cuál es la gravedad, mis queridos hermanos, del pecado. Y esto es la causa justamente de la corrupción del pueblo de Israel. El pecado sigue siendo un asunto de fondo con implicancias universales. Esto es, la causa del pecado yace en el corazón del hombre, siempre. Y a la vez es una condición que reside en cada hombre. Ese es el problema, mis queridos, del hombre. Esta es la causa primigenia y final de la corrupción de nuestra sociedad, pero también de todo pecado que hacemos, como dijo alguien por ahí. El corazón del problema es el corazón. El corazón del problema es el corazón. Hermanos, la mayoría de las veces nuestros enojos desmedidos son totalmente injustificados. ¿Por qué? Porque el problema nuevamente es nuestro corazón. Tercera cosa, finalmente Miqueas presenta aquí, como todos los profetas, el polo penal, de penalidad, de no hacer la voluntad de Dios. Las consecuencias que trae no hacer la voluntad de Dios. Hermanos, todo el mundo quiere hacer lo que quiere, pero no quiere las consecuencias de sus acciones. ¿Se ha dado cuenta de eso? En nuestro contexto de lucha, hermanos, muchos reclaman represión de parte de las autoridades con el polvo aún en sus manos de las piedras que han usado para justamente hacer violencia. Muchas de las cosas que vemos en el día en nuestro contexto, mis queridos hermanos, es un reclamo totalmente injustificado. Totalmente injustificado. Y entendemos a través de la Escritura que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Eso se llama consecuencias. Si yo me tiro de un tercer piso alegando cualquier lucha, no sé, existencial, ¿qué cree que me va a pasar? Yo no puedo violar una ley que es la ley de gravedad, ¿o sí? Si yo voy a 150 por hora, ¿puedo alegar después que las carreteras no están bien construidas porque me volqué? ¿O eso se llama consecuencia de violar un principio legal que me dice no puedes ir a más de 120 por hora? Y aún, si vas a 120 por hora, es muy peligroso, aún. ¿Cómo se llama eso, mis queridos hermanos? Todo el mundo quiere hacer lo que quiere, pero nadie quiere las consecuencias. Y hermanos, si yo los traslado esto a la vida cristiana, y con esto voy terminando, si lo traslado a la vida cristiana, muchas veces nosotros ignoramos principios que son bíblicos, y el violarlos nos llevan lamentablemente a consecuencias dolorosas para nuestra vida. Mateo 6:33 nos enseña a buscar primero, ¿qué cosa? ¿Qué pasa si yo transformo ese principio? Hermanos, si yo transformo o tergiverso ese orden, voy a tener problemas, porque estoy violando un principio escritural. Efesios 5:22 nos enseña
que las casadas deben estar sujetas a sus maridos. ¿Qué pasa, hermana, si tú tiendes a la autonomía y el desacato en tu matrimonio? Vas a tener problemas, porque violas un principio bíblico, no patriarcal, un principio bíblico. Con respecto a los varones, Efesios 5:23 dice, o nos enseña que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero si tú como hombre, ¿cierto?, no cumples con este requerimiento en tu hogar, ¿qué crees? Vas a tener problemas, porque estás violando un principio bíblico. Y ustedes lo saben, el principio de cabeza en el hogar no significa ser déspota en el hogar. Tú tienes que tratar a tu mujer como un vaso frágil. Pero ¿qué pasa si violas eso? Incluso, hermanos, en el pololeo puedes ver que no cumples con este principio. Vas a tener problemas. ¿Se acuerda cuando Dios dice a Adán, no comas de este árbol, porque del día que tú comes de este árbol, ciertamente todos queremos, hermanos, hacer lo que queremos muchas veces, pero no queremos las consecuencias de nuestros actos. Miqueas nos recuerda esto, el polo penal de no hacer la voluntad del Señor. Termino con esto, mis queridos hermanos. Todo el mundo quiere hacer lo que quiere, pero no quiere experimentar las consecuencias de sus actos. Como cristianos, hermanos, no debemos ignorar que todo acto de desobediencia a Dios y a su palabra tendrá consecuencias lamentables. El llamado es, si usted sabe lo que la Biblia enseña, y todos los domingos los estamos aprendiendo, tanto los miércoles, si usted sabe lo que la Biblia enseña en cada área de su vida, fidelidad a Dios, responsabilidad al Señor, conducta cristiana, celo con respecto a la doctrina del Señor, hermano, si usted sabe lo que la Biblia dice con respecto a lo que Dios espera de nosotros y hace caso omiso al Señor, hermano, no tiente a Dios con su desobediencia, no lo tiente. Bien dice Pablo, haciendo eco de Miqueas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Israel sabía lo que debía hacer, pero no quiso hacer la voluntad de Dios. Y lo que estamos leyendo aquí, y lo que hemos leído esta mañana, mis queridos hermanos, no es nada más que las consecuencias del pecado de Israel. Hermanos, no juguemos con el Señor.